En nombre de todos los que formamos el Consejo de Cardio-Oncología, le damos la bienvenida a nuestro quinto simposio de Cardio-Oncología. Agradecemos a la presencia de las autoridades de la SAC, a los disertantes y a los asistentes. Desde el inicio del Consejo nos comprometimos en realizar anualmente un simposio que involucre temas de actualidad, de interés en cardio-oncología y que además nos invite a nuevos desafíos y principalmente nos permita desarrollar el trabajo multidisciplinario. En esta oportunidad vamos a abordar la enfermedad coronaria en los pacientes oncológicos y para esto ideamos un programa basado en la participación de colegas diversos de diversas instituciones implicadas en la temática. Espero que disfruten mucho esta jornada y vamos a dar inicio a la actividad con la charla de la doctora Maguad como charla inaugural. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí compartir esta apertura del Simposio Internacional de Cardio-Oncología 2025 y agradezco profundamente al comité organizador la invitación. En los próximos 20 minutos vamos a tratar de abrir un poco la puerta a este simposio, tratando de hablar sobre el manejo integral del paciente con cardiopatía isquémica en el contexto del tratamiento oncológico, cuáles son los retos y sobre todo el abordaje multidisciplinario que necesitan estos pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, inicialmente vamos a tratar de ordenar un poco esta charla haciendo una breve introducción, hablar sobre las causas de la enfermedad arterial coronaria en pacientes oncológicos, cuáles son los factores de riesgo específicos que pueden llegar a tener los pacientes oncológicos, la forma de presentación de la cardiopatía isquémica en el paciente que está recibiendo tratamiento por el cáncer, el abordaje multidisciplinario y el desafío que esto representa, así como las estrategias preventivas de tratamiento, seguimiento y monitoreo a largo plazo, sobre todo porque el cáncer hoy se ha transformado en una enfermedad crónica y estos pacientes tienen una supervivencia muy prolongada, incorporando nuestro tratamiento un factor de riesgo más para complicaciones cardiovasculares. En función de esto, posteriormente las conclusiones. Bueno, sabemos que la cardiopatía isquémica es una de las complicaciones más comunes en pacientes con cáncer y esto tiene que ver con factores de riesgo que tienen los pacientes previamente sumados a los efectos secundarios del tratamiento oncológico. La presencia de cáncer se asocia a una mayor carga de comorbilidades, el tratamiento oncológico agresivo, por otro lado, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria y esto requiere, por supuesto, un manejo multidisciplinario. También sabemos que los pacientes con cáncer que desarrollan síndrome coronario agudo tienen una menor probabilidad de recibir el tratamiento en tiempo y forma adecuada. Ese tratamiento de revascularización o terapia médica, a pesar de que la evidencia demuestra que se asocia un beneficio sustancial realizándolo según las guías, el diagnóstico del cáncer hace que los desenlaces sean peores en pacientes que presentan enfermedad coronaria y vamos a hablar un poquito sobre por qué ocurre esto. El cáncer activo, por otro lado, y la trombocitopenia también son criterios de exclusión en ensayos randomizados sobre revascularización coronaria, con lo cual los datos con los que contamos tienen que ver con estudios observacionales u opinión de expertos sobre todo. Entonces, el objetivo de esta presentación es explorar la causa de la cardiopatía isquémica en estos pacientes, su forma de presentación y cómo abordarla en forma integral. Sabemos que hay una gran superposición entre cardiopatía isquémica y cáncer, como lo ven en la gráfica. La incidencia de la cardiopatía isquémica y cáncer, al menos publicada en 2017, se derivó del estudio de carga global de enfermedad. La intersección, como vemos aquí, entre ambas patologías, se estableció empíricamente entre el 3 y el 9%, con una base de la frecuencia reportada de cáncer activo o previo respectivamente. Y estos estudios observacionales de síndrome coronario agudo en pacientes sometidos a revascularización percutánea, ya sea por síndrome coronario agudo o crónico, muestran estos porcentajes. Y es cierto también que la mayoría de la patología oncológica ocurre en personas de mayor edad,
con factores de riesgo cardiovascular también preexistente. Entonces, las causas de cardiopatía isquémica en el paciente oncológico tiene que ver con lo que conocemos y mencionábamos recientemente, que son factores de riesgo clásico, como hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, y también tiene que ver con enfermedad coronaria preexistente o antecedentes familiares. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. Las quimioterapias, como por ejemplo las antraciclinas, doxorubicina, pirubicina, que son frecuentes tanto en el tratamiento de tumores sólidos como en enfermedades oncohematológicas, o la ciclofosfamida, por supuesto, también extendida en el tratamiento de numerosas patologías oncológicas. Las terapias blanco, terapias dirigidas, tienen un perfil de seguridad y toxicidad también individual. En el caso del imatinib, el sunitinib, el ibrutinib, que todos conocemos, generan toxicidad cardiovascular también particular. La radioterapia torácica genera una lesión directa de las arterias coronarias con un aumento de riesgo de aterosclerosis y sobre todo un riesgo, digamos, extendido en el tiempo, alrededor de 15, 20 años posteriores a la exposición del tratamiento con cáncer. Los pacientes que han estado expuestos a radioterapia mediastinal tienen más riesgo de enfermedad coronaria. Y por otro lado, la inmunoterapia, que se ha extendido en los últimos años, ya sea el tratamiento con inhibidores de checkpoint, que vamos a recorrer también un poco el perfil de seguridad que tiene, y las células CAR-T, que han demostrado también presentar eventos cardiovasculares serios. Entonces, si nosotros lo vemos esto como una suma de factores y un modelo integrado, tenemos factores de riesgo compartido. Respecto de las principales razones por las cuales el paciente con cáncer tiene cardiopatía isquémica, nos enfrentamos frente a pacientes que tienen una exposición a una situación inflamatoria mucho mayor, ya sea por factores de riesgo individuales como mediados por el cáncer, como, digamos, mediados por las células inmunes y su activación, factores genéticos y el envejecimiento. Entonces tenemos factores conocidos de riesgo cardiovascular, tabaquismo, obesidad, diabetes, polución ambiental, un bajo estatus socioeconómico que se ha asociado también a mayor frecuencia de riesgo cardiovascular. Por otro lado, la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, el conocido CHIP, que se ha vinculado a un aumento de la situación inflamatoria, es muy frecuente en la patología oncomatológica, pero también su presencia per se tiene un riesgo implicado mayor cardiovascular. Del mismo modo que la hiperinsulinemia que puede generar, por ejemplo, los tratamientos o los distintos tratamientos hormonales. Como mencionaba, todo esto termina en inflamación, tanto la hipercolesterolemia, que genera el depósito y la generación de placas, la estimulación, digamos, de células mesenquimales y de, digamos, desarrollo endotelial que genera inflamación local y diferenciación de las células STEM a células inflamatorias que van a generar también fenómenos de placa, como el cáncer mismo, el tratamiento, la ruptura celular, la apoptosis genera de alguna manera en forma local mecanismos de reparación, inflamación y fibrosis. Por otro lado, los fenómenos de placa y las alteraciones microvasculares pueden generar infarto de miocardio. Y bueno, como veníamos hablando, las células hematopoyéticas progenitoras que pueden movilizarse a los sitios de inflamación y generar, digamos, perpetuación de esta inflamación local con este fenómeno inflamatorio que termina siendo el fin último de muchas lesiones miocárdicas. Por otro lado, tenemos la exposición al tratamiento del cáncer con la quimioterapia citotóxica, por ejemplo, fluoropirimidinas, las terapias blanco, como los factores de bloqueo de crecimiento endotelial o los inhibidores de ITK, la terapia endocrina, los inhibidores de aromatasa, los análogos de GnRH, la inmunoterapia en sí mismo, inhibidores de proteasoma o radioterapia, son todos herramientas terapéuticas que han sido asociadas con toxicidad cardiovascular. Sumado a esto, tenemos una enfermedad arterial coronaria que puede desarrollarse con vasoespasmo, trombosis arterial, progresión de la arteriosclerosis durante el tratamiento del cáncer, lesiones proximales y difusas coronarias con mayor probabilidad de presentarse con infartos agudos de miocardio de tipo no-ST en la población de pacientes con cáncer. Por otro lado, esto genera, dado que el paciente se encuentra en forma activa tratando
su enfermedad oncológica a un cuidado subóptimo, ya sea tratamiento médico o percutáneo del síndrome coronario, con tiempos bastante más prolongados a la revascularización, con uso más frecuente de stent metálicos y no liberadores, con lo cual el control de la enfermedad vascular es peor, y esto potencialmente asociado a una evolución desfavorable en estos pacientes. Y por otro lado, digamos, peores desenlaces, ya que la necesidad potencial de discontinuar el tratamiento del cáncer puede hacer que el cáncer en sí mismo evolucione y genere un desenlace desfavorable en el paciente, aumento de las complicaciones de sangrado. Los pacientes expuestos a quimioterapia generan citopenias y tienen necesidad de utilizar antiagregantes, pueden tener fenómenos de sangrado con mayor frecuencia. Altas tasas de reingresos por infarto agudo de miocardio y sangrados en el periodo inmediato posterior, y por supuesto alto riesgo de muerte. Todos estos factores en forma conjunta van a ser factores que contribuyan con un mayor riesgo de muerte en pacientes con cáncer activo e infarto agudo de miocardio comparado con pacientes que no tienen cáncer. Entonces tenemos además factores de riesgo específicos en el paciente oncológico, por ejemplo, las terapias cardiotóxicas, como lo mencionamos previamente, quimioterápicos como las antraciclinas y agentes alquilantes, daño a nivel vascular y cardíaco, efectos de la radioterapia que generan a largo plazo fibrosis miocárdica y alteración de la microcirculación. Esto incrementa el riesgo de aterosclerosis acelerada coronaria, comorbilidades propias del paciente, la inmovilización prolongada, la hospitalización y el mismo tratamiento van a aumentar el riesgo de trombosis, y todo esto en una enfermedad prolongada y sin control adecuado puede llevar también a la desnutrición y fenómenos de hipercatabolismo. La presentación en sí de la cardiopatía isquémica en el paciente oncológico es bastante variable. Podemos tener síntomas clásicos de dolor torácico, disnea, fatiga, o síntomas atípicos o silentes que en general se ven más en pacientes con edad avanzada. La enfermedad coronaria aguda puede presentarse con infarto agudo de miocardio o angina inestable, y puede aparecer tras el tratamiento quimioterápico. En general con las antraciclinas ocurre en forma precoz. La insuficiencia cardíaca, difusión diastólica o sistólica como consecuencia de la toxicidad de tratamientos. En el caso de la radioterapia puede observarse en forma más extendida y en forma variable dependiendo del tratamiento quimioterápico que haya recibido el paciente. Y por otro lado, las complicaciones trombóticas, como el aumento de los eventos trombóticos, en general con alteración de la hemostasia misma que está producido por la quimioterapia, o estrategias blanco, por ejemplo, drogas antiangiogénicas. Entonces, ¿cuáles son las causas de la evolución desfavorable del síndrome coronario en paciente oncológico? Bueno, en general, la prevalencia incrementada del infarto agudo de miocardio está documentada en pacientes sobrevivientes al cáncer. Hay cánceres que tienen mayores tasas de infarto agudo de miocardio, como la próstata, la mama, el colon y el pulmón, y esto en general va de la mano con el reflejo de la prevalencia de estas patologías, que muchas tienen en común el factor de riesgo más importante tóxico, que es el tabaco. El riesgo de muerte, por otro lado, entre pacientes con cáncer que presentan síndromes coronarios también varía en función del pronóstico asociado a su enfermedad de base oncológica, con lo cual los peores desenlaces van a estar en pacientes que tienen carcinoma de pulmón o colon activo, que a veces requieren tratamientos quimioterapia y radioterápico en forma conjunta. Por otro lado, los pacientes con cáncer e infarto agudo de miocardio tienen mayores cargas de comorbilidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, y además son de mayor edad. La prolongación de la supervivencia hace que los pacientes tengan una prevalencia también mayor de cáncer. Y por supuesto las complicaciones de sangrado, que no son menores, pacientes que pueden tener trombocitopenias, incluso no muy profundas, pero bajo tratamiento antiagregante presentar complicaciones de sangrado. Estas complicaciones de sangrado pueden impedir que uno sostenga el tratamiento antiagregante y pueden, digamos, también ofrecer un mal control de la enfermedad coronaria. Entonces, nuevamente, dentro de esta evolución desfavorable de los pacientes con síndrome coronario, tenemos la mayoría de los estudios que no van a distinguir entre tumores metastásicos, estadios tempranos o enfermedad en remisión. Entonces, cuando hay una distinción, digamos, hecha, al menos de la poca evidencia que hay, lo que se ve es que hay un gradiente de riesgo con mortalidad más elevada en tumores que tienen metástasis y menor en pacientes que tienen enfermedad en remisión, lo cual también es bastante lógico y muestra el riesgo que en sí misma la enfermedad oncológica le propone a estos pacientes.
Las guías de práctica clínica en general muestran que el tratamiento de la cardiopatía isquémica debe hacerse con beta-bloqueantes y ECA, altas dosis de estatina, doble antiagregación en la mayoría de los síndromes coronarios, y esto, digamos, se sostiene si uno lo puede aplicar en el paciente con cáncer, mostrando mejores desenlaces en pacientes incluso si el tratamiento es óptimo, que no están expuestos a revascularización. Entonces, los pacientes oncológicos, como primer mensaje importante, tienen un factor de riesgo mayor que los pacientes, digamos, apareados en edad y sexo, y lo ideal es tratar de ofrecerles el tratamiento de su enfermedad coronaria acorde a las guías de práctica clínica que están, digamos, demostradas para pacientes no oncológicos también. Por otro lado, respecto de las intervenciones percutáneas de pacientes con cáncer, hay un gran desafío en pacientes que requieren este procedimiento durante el tratamiento activo, sobre todo por el manejo post-intervención. Pues algunos pacientes van a presentar una contraindicación para la doble antiagregación. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen drogas que tienen un efecto antiagregante, como los inhibidores de glutontirosinquinasa. El estado protrombótico, por otro lado, tiene un alto riesgo de sangrado, digamos, post revascularización percutánea, con menores tasas de revascularización en pacientes con cáncer, porque la evaluación, digamos, se hace en esta condición y a veces los procedimientos se retrasan. Si se realizan tratamientos percutáneos, como lo hemos mencionado previamente, por el temor de la doble antiagregación, se usan menos liberadores y tienen peores pronósticos, ¿no? Y por otro lado, el incremento del número de pacientes con cáncer en los últimos años expuestos a procedimientos percutáneos refleja también un poco el incremento de estos procedimientos en la población general que tienen que ver con el envejecimiento de la población. Los pacientes con cáncer activo expuestos a procedimientos percutáneos tienen mayores tasas de reinfarto, mayor riesgo de muerte, que es el doble en pacientes que no tienen cáncer, tienen historia de cáncer alrededor del 34% de aumento de riesgo de muerte cardiovascular, independientemente de si esa historia es activa o preexistente, y tienen mayor riesgo de readmisión dentro de los 90 días del procedimiento en general por fenómenos de sangrado. Los estudios observacionales con los que se cuentan tienen una gran dificultad para poder establecer el aumento de riesgo de desenlaces adversos seguidos de procedimientos percutáneos que son independientes de las comorbilidades basales de los pacientes. Entonces, si uno observa en pacientes seleccionados con cáncer activo, se observa digamos, claramente que pueden beneficiarse de procedimientos de revascularización, y nuevamente, esto es bien importante para tenerlo en cuenta, el cáncer no debería descalificar a un paciente para recibir este tratamiento. Entonces, debe considerarse la enfermedad oncológica en sí mismo como una variable estándar a nivel del paciente en el proceso de la toma de decisiones sobre el momento de qué estrategia utilizar, y hacer énfasis en el beneficio, digamos, de poder revascularizar correctamente, lo cual va a permitir, por supuesto, continuar el tratamiento oncológico si el paciente así lo requiriera, ¿no? Entonces, dadas las, digamos, relevantes tasas de mejoras en el pronóstico de muchos tratamientos del cáncer con terapias modernas, uno debe conformar un equipo multidisciplinario y tomar las decisiones digamos, de la mejor manera para dar el mejor tratamiento en función del riesgo individualizado del paciente. Ahora, en función de los bypass, la estrategia de revascularización de este tipo es razonable en pacientes que tienen un muy buen pronóstico oncológico. Por eso es nuevamente enfatizar la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no? Paciente con cáncer comórbido, mayores tasas de sangrado, digamos, de la cirugía pueden hacer que la evolución posoperatoria sea desfavorable, pero tampoco está claro que tengan una mayor tasa de mortalidad en función de los pacientes que no tienen cáncer, ¿no? Hubo un estudio multicéntrico de un poco más de 4.000 pacientes que fueron sometidos a cirugía con cáncer activo en forma independiente, tuvieron mayores tiempos de ventilación y mayores tasas de traqueostomía, pero digamos la supervivencia global no fue diferente. Y por otro lado, la cirugía simultánea para la enfermedad coronaria y el cáncer de pulmón en etapa temprana con bypass sin circulación extracorpórea digamos, se describió como
un enfoque seguro en estos pacientes. Y esto es importante porque estos pacientes comparten factores de riesgo, entonces muchas veces uno tiene que iniciar el tratamiento del cáncer en un paciente que ya tiene una enfermedad coronaria previa. Y esto enfatiza sobre todo y pone el acento en una adecuada evaluación de riesgo cardiovascular previo al inicio de la estrategia quimioterápica que el paciente requerirá por su enfermedad y estadio. Respecto de la trombocitopenia, es, digamos, un evento adverso que puede llegar a ser limitante, y tener presente que en función del umbral plaquetario uno puede, digamos, tener algunas dificultades, pero está establecido que en menos de 50.000 plaquetas por microlitro aumentan cualquier causa de muerte y la muerte cardiovascular en paciente con cáncer e enfermedad coronaria, y que los pacientes bien seleccionados con trombocitopenia crónica pueden someterse en forma segura a una revascularización percutánea y pueden tolerar la doble antiagregación a largo plazo o posterior. Por otro lado, la trombocitopenia no sería una contraindicación absoluta para hacer una angiografía. En estos procedimientos en general se prefiere el acceso por miembros superiores y recuentos de plaquetas de al menos 40.000 son necesarios y alrededor de 50.000 por microlitro para la revascularización. Y por otro lado, no se recomienda transfusiones profilácticas de plaquetas en pacientes que tengan recuentos superiores a 10.000. El sangrado por revascularización percutánea está en general relacionado con el tipo de acceso y es por eso que ante las menores tasas de sangrado se prefieren los accesos en miembros superiores. Entonces, ¿qué consideraciones tendríamos que tener en el manejo de pacientes con enfermedad arterial coronaria y cáncer? Bueno, enfocarlos en forma multidisciplinaria, considerar el pronóstico oncológico, el tipo de cáncer y el tratamiento oncológico, optimizar el tratamiento médico acorde a las guías de práctica clínica, revascularizar la enfermedad coronaria estable, digamos, en función de los síntomas que tenga el paciente. Respecto de las neoplasias primarias o metastásicas en sistema nervioso central y el riesgo de hemorragia, digamos, sabemos que son contraindicaciones para la fibrinolisis, y pueden hacer que uno opte una estrategia diferente frente a pacientes con enfermedad metastásica. Y si el síndrome coronario está relacionado con el tratamiento oncológico, uno tiene que dar solución a ese síndrome coronario, interrumpir el tratamiento y evaluar muy cuidadosamente el riesgo frente a la reexposición. Respecto de la trombocitopenia, hablamos que con umbrales mayores a 40.000 plaquetas prácticamente los procedimientos son seguros, no se recomienda la transfusión de plaquetas, si uno intentará no utilizar prasugrel o ticagrelor o inhibidores de la glicoproteína 2B3A con pacientes que tengan una trombocitopenia menor a 50.000 por microlitro. Respecto de las revascularizaciones percutáneas, en general se la entiende como primaria para los infartos ST, es una, digamos, estrategia invasiva temprana para el IAM no ST con características de alto riesgo. El acceso radial es el preferido. Se prefieren los stent liberadores de última generación porque el pronóstico de la enfermedad coronaria es mejor. Y se puede considerar el uso de doble antiagregación al menos en un tiempo corto de los primeros 12 meses si se requiere este tipo de intervención. Y respecto del bypass, considerarlo en pacientes que tienen buen pronóstico oncológico, que puedan enfrentar este tipo de cirugías. El recuento plaquetario mínimo son 50.000 plaquetas y considerar en cirugías simultáneas, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad coronaria y enfermedad pulmonar. Entonces, vimos un poco los factores de riesgo individuales, lo que puede hacer el tratamiento del cáncer, pero la pregunta que uno se hace es si además los fármacos antineoplásicos se asocian a la generación de cardiopatía isquémica. Y la respuesta es sí. No podríamos abordar en esta charla, digamos, todos los agentes quimioterápicos, pero sabemos que el 5-fluoracino y la capecitabina, que son extensamente utilizados en el tratamiento del cáncer de colon, generan vasoespasmo, daño endotelial, estrés oxidativo y en general pueden presentarse con ANGOR. El tiempo es inmediato con el 5-FU y alrededor de cuando se administra en bolo y 24 a 72 horas posteriores cuando se administra en infusión continua, y la capecitabina es bastante similar al patrón, es un derivado. Respecto de las terapias blanco, los
efectos son individualizables. En el caso de anticuerpos monoclonales, como factores de crecimiento endotelial vascular, pueden generar hipertensión, lesión endotelial, progresión de aterosclerosis y pueden presentar tanto eventos arteriales como tromboembólicos, incluyendo cardíacos y cerebrovasculares, ¿no? En el caso de los inhibidores de quinasas, generan alteración de la hemostasia vascular, lesión endotelial, progresión de la aterosclerosis, con lo cual uno puede tener eventos arteriales y tromboembólicos también con estos fármacos. Y respecto de los inhibidores de BCR-ABL, como el nilotinib y el ponatinib, generan en sí mismo ellos injuria endotelial, aumentando la activación de la actividad de la adhesividad plaquetaria y la progresión en sí misma de la aterosclerosis, y es, digamos, bien conocida la mayor frecuencia de infarto agudo de miocardio y otros eventos vasculares que inicialmente hicieron que el ponatinib se retirara del mercado. Respecto de los inhibidores de checkpoint, que digamos han revolucionado el tratamiento de la enfermedad de tumores sólidos y sobre todo el linfoma de Hodgkin en la enfermedad oncomatológica, se ha identificado que aumenta 3 veces el riesgo de eventos cardiovasculares, y esto es importante porque son fármacos que se piensan para tratamientos a veces extendidos, alrededor de 24 a 36 meses en algunos de ellos, y en el caso de tumores sólidos en forma indefinida o hasta progresión. Entonces, pueden generar progresión de enfermedad coronaria estable e incluso infarto agudo de miocardio. Y después la terapia endocrina, que digamos potencia un poco los factores de riesgo individuales de cada paciente, entonces pueden generar progresión de enfermedad coronaria estable, infarto agudo de miocardio, tanto la terapia supresora de andrógenos como los inhibidores de la aromatasa. Y la bien conocida radioterapia, que genera sobre todo mayor riesgo cuando en el caso de la mama o el pulmón comprometen el emitórax izquierdo, que pueden, digamos, en forma proporcional a la exposición de radiación, generar enfermedad coronaria afectando el ostium y los segmentos más proximales, que pueden manifestarse en general años posteriores a la exposición del tratamiento del cáncer. Esto obliga entonces a que el tratamiento realmente sea multidisciplinario de la cardiopatía isquémica, oncólogos, cardiólogos, farmacéuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, de modo que uno debería, digamos, hacer un pretest de la probabilidad de la cardiopatía isquémica crónica en el caso de los pacientes con riesgos preexistentes, y en función de si el riesgo es intermedio o alto, evaluar hacer en una tomografía con angiografía o test de isquemia inducibles, y en función de eso, en forma multidisciplinaria, evaluar si el paciente necesita una revascularización, a veces antes de iniciar el tratamiento o entre etapas terapéuticas, o bien inclinarse hacia la terapia médica óptima, por supuesto. Y es muy importante tener estrategias preventivas, ¿no? La prevención primaria, el control de factores de riesgo, el uso de, digamos, dexrazoxano, por ejemplo, o de doxorubicina liposomal en pacientes que tienen alto riesgo y uno necesita utilizar antraciclinas, incentivar a los pacientes a modificar el estilo de vida, una dieta balanceada, ejercicio, abandonar el tabaco, llegar a su peso óptimo, y la prevención, por supuesto, secundaria, ¿no? Que tiene que ver con un monitoreo de la función cardíaca después del tratamiento, en función del tratamiento que recibió, con ecocardiogramas y marcadores biológicos como las troponinas. El uso de betabloqueantes y ECA y sartanes, que se ha visto, digamos, que tiene un impacto positivo en el tratamiento de la enfermedad vascular, digamos, en el paciente con cáncer aplica también, y ayudan a proteger la función miocárdica. Y por otro lado, el tratamiento del evento agudo debe hacerse en función del riesgo del paciente, el pronóstico de su enfermedad oncológica, del momento en que se encuentra. Y para esto, la única forma de hacerlo es hacerlo en forma multidisciplinaria. Respecto del seguimiento y el monitoreo a largo plazo, también hay varios vacíos en el conocimiento. Se desconoce, digamos, el riesgo de enfermedad cardiovascular de nuevo después de la finalización del tratamiento. Muchas veces hacemos tratamiento del cáncer en pacientes muy jóvenes. Es necesario también desarrollar modelos de predicción para determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular tras el tratamiento oncológico. Es necesario también aclarar el momento, el tipo y la frecuencia de las pruebas de screening cardiovascular para detectar enfermedades cardiovasculares subclínicas y asintomáticas. Y por otro lado, también es importante entender que como no tenemos estudios, digamos, que sean diseñados a tal fin, se desconoce también la rentabilidad de las posibles estrategias de screening, ¿no? ¿Cuánto protejo yo? ¿Cuántas enfermedades puedo detectar precozmente si hago o establezco un régimen de screening determinado, ¿no? Entonces, los pacientes con cáncer en general sabemos que tienen de 2 a 5 veces mayor
riesgo de muerte cardiovascular que la población general. También tienen que tener un seguimiento cardiológico a largo plazo para identificar estas complicaciones tardías, como la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la cardiopatía isquémica, que es el motivo de la charla de hoy. Y, por supuesto, la prevención secundaria, ¿no? El uso de anticoagulantes en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, por ejemplo, por el tipo de quimioterapia que utilizan. Entonces, si lo pusiéramos en una forma gráfica, nosotros tendríamos pacientes con riesgo preexistente cardiovascular vinculado a su estilo de vida, a la genética, a la historia familiar, a su etnia. Ese riesgo va a incrementarse en función de la terapia del cáncer y posteriormente va a incrementarse en forma mayor y conforme el paciente va envejeciendo, mayor que la población general, y esto requiere, por supuesto, un seguimiento mucho más estrecho. No vamos a ir en detalle a estas tablas, pero les recomiendo que vean este artículo publicado este año, donde se intenta sistematizar en función de la edad del paciente, la exposición a los fármacos, qué tipo de estrategia de screening uno debería hacer, ya sean niños menores a 15 años, adultos jóvenes, o adolescentes, o aquellos pacientes mayores de 39 años, ¿no? Entonces, en función de los cánceres más comunes, la exposición al tratamiento, el impacto que este tratamiento ha tenido y la enfermedad oncológica donde se encuentra, en forma regular, cómo sería la sistemática de pedir estudios cardiovasculares y evaluar el riesgo y la enfermedad individual en cada paciente. Entonces, resumiendo, los efectos de la quimioterapia sobre las coronarias tenemos antraciclinas, taxano, fluoracilo, agentes blanco, todos ellos van a generar citotoxicidad y va a generar esto disfunción endotelial. Por otro lado, los inhibidores de checkpoint también van a generar activación de los macrófagos y células T. Todo esto puede alterar el funcionamiento del músculo liso, puede generar vasoconstricción, puede generar inflamación sistémica, y esto va a generar espasmo coronario, trombosis de las coronarias y sobre todo una aceleración de la aterosclerosis que va a ser consecuentemente generadora de enfermedad vascular. Entonces, todo esto termina con disfunción de las arterias epicárdicas y microvasculares, sumado a, digamos, el asesoramiento del riesgo que tenga cada paciente, porque esto puede estar potenciado si hay factores de riesgo preexistentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Modificar el estilo de vida, introducir fármacos para el tratamiento médico en función de lo que el paciente necesite, e intervenir ya sea en forma percutánea, si se requiere la revascularización percutánea, cuando la expectativa de vida es mayor a 6 meses, y hacer una revascularización quirúrgica con bypass en pacientes que tengan, digamos, un pronóstico de supervivencia por su cáncer mayor a 12 meses si la enfermedad coronaria tiene indicación de revascularización. Pero también saber que hay baches o, digamos, vacíos en el conocimiento que tienen que ver, digamos, con cuál es el tratamiento antiplaquetario óptimo para usar luego de la revascularización percutánea, cómo los pacientes, digamos, deben manejarse si tienen anemia, trombocitopenia, digamos, todo este desafío que genera el paciente con cáncer debe individualizarse y nuevamente, insistentemente, trabajarlo en forma multidisciplinaria. Para concluir entonces esta charla, decirle que los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria. Los factores de riesgo son compartidos y el efecto perjudicial de algunas terapias está establecido y uno tiene que conocerlas para hacer una vigilancia mejor de estos pacientes. Por lo general, los pacientes con cáncer son individuos que tienen edad más avanzada y tienen mayor carga de comorbilidades y comparación con los pacientes que no padecen cáncer, entonces están expuestos a un riesgo significativamente mayor también de sangrado y de resultados adversos por no darles el tratamiento óptimo. Entonces el pronóstico del paciente con cáncer y enfermedad coronaria también puede verse deteriorada por todas estas variables que intervienen en el paciente oncológico en particular. Y es así que se recomienda un enfoque multidisciplinario que considere la gravedad de la enfermedad coronaria, el pronóstico del cáncer, los futuros tratamientos oncológicos que el paciente vaya a recibir y el riesgo de sangrado para poder determinar estas decisiones terapéuticas óptimas en el paciente que tenga cáncer y presente cardiopatía isquémica. Y por otro lado, trabajar mucho en la prevención temprana y en la intervención adecuada durante el tratamiento, sabiendo que esto puede impactar significativamente en el riesgo de complicaciones cardíacas, ¿no? Y sin más, les agradezco la atención
y estoy atenta a cualquier pregunta que pueda ocurrir. Quiero presentar ahora a la doctora Natalia Zareva. Para mí es un inmenso honor y orgullo presentarla. La doctora es exdirectora del Consejo de Cardio-Oncología y es médica cardióloga y cardio-oncóloga en el Hospital Británico, en FLENI y en Fundaleu. Adelante, Natalia, con la visión del cardiólogo de este punto. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias al comité organizador por estar acá y Guillermina por la introducción excelente que hiciste. La realidad desde el punto de vista de la cardiología es un poco entender a qué paciente nos enfrentamos y qué debemos buscar como para dar una opinión que ayude al hematólogo en este trayecto o qué podemos aportar nosotros desde nuestra visión. Como bien dijo Guillermina, la verdad que el trasplante viene evolucionando y es cada vez más frecuente, mucho de esto por mejor comprensión del procedimiento, con el mejor manejo de las complicaciones. Esto hace que cada vez se trasplanten pacientes de mayor edad y como decía Guillermina, también tiene que ver la extensión de los donantes que permiten los trasplantes. Para la cabeza de un cardiólogo lo más importante, creo yo, es entender que esto tiene un potencial curativo en su gran mayoría y por eso debemos también proteger mucho de lo cardiovascular a estos pacientes porque si tienen impacto cardiovascular va a ir en detrimento de su pronóstico, o sea, mejora una cosa pero empeora otra. Y los efectos cardiovasculares a corto y largo plazo pueden ser severos desde el punto de vista cardiovascular, comprendiendo como mensaje fundamental también que los pacientes trasplantados van a tener un aumento de los eventos cardiovasculares o muerte cardiovascular a largo plazo 2 a 4 veces más que la población general. Como bien explicaba en el proceso de trasplante, esto es algo gráfico como para que nos quede a nosotros en la cabeza, pero básicamente esperamos algunos efectos cardiovasculares negativos en el corto plazo, que consideramos los primeros 100 días, y luego a largo plazo en los sobrevivientes. Aquí marcado a la derecha vemos que los efectos adversos más frecuentes son los arrítmicos, arritmias en especial supraventriculares, FA y aleteo auricular, y también la insuficiencia cardíaca. Como vemos, lo que es infarto de miocardio es poco frecuente al corto plazo y sí aumenta en frecuencia a largo plazo por las consecuencias que tendrán estos pacientes después del tratamiento. Bien, lo explicaba Guille, que debemos tener presente varios factores que van a influir en esta cardiotoxicidad posible en estos pacientes, y ahí son algunos factores dependientes del paciente, como siempre, factores algunos modificables y otros no, en relación a sus factores de riesgo cardiovascular y sobre todo en relación a patología cardiovascular previa, que condicione a ese paciente en un escalón de riesgo cardiovascular mayor. Por otro lado, es muy importante los tratamientos previos al trasplante, los tratamientos por el cáncer per se que recibió este paciente, siempre poniendo mayor foco en lo que es el tratamiento con antraciclinas o radioterapia en área cardíaca o en algún área vascular, que sabemos que son los que generan mayor influencia de cardiotoxicidad vascular, pero no son los únicos, lo vamos a ir viendo. Y después, como bien explicó Guillermina, todo lo que tiene que ver con el trasplante per se. Y esto obviamente no me toca a mí hablarlo, pero básicamente existen estos protocolos de acondicionamiento mieloablativos y los no mieloablativos o algunos de intensidad reducida, que en realidad quizás lo que nos tiene que quedar de mensaje es que los no mieloablativos o de intensidad reducida son quizás los que se ofrecen para pacientes mayores o aquellos que tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, puede ser algo que en esta interacción hematólogo-cardiólogo se consideren o se pongan en la balanza frente a la evolución de un paciente que va a trasplante según su riesgo basal. Lo que tenemos que considerar es que la sobrevida de ambos esquemas en general se considera similar porque está basada en la eficacia del tratamiento y la mortalidad que está relacionada con el tratamiento. ¿Cuáles son los protocolos de acondicionamiento? Ya obviamente lo han explicado. Nosotros lo que debemos tener presente es básicamente cuáles son las drogas más frecuentemente utilizadas y que se relacionan con algunos efectos cardiovasculares significativos. Como siempre sabemos, cada una de las drogas o grupo de drogas tienen un perfil de riesgo particular, entonces debemos
considerar qué podemos esperar con estos tratamientos. Y cuando hablamos en general, bueno, se habló mucho obviamente de la ciclofosfamida, que en general genera disfunción ventricular como uno de los efectos más importantes. Y hablando de lo que es enfermedad coronaria, debemos tener en mente al melfalán, al etopósido y a la calmustina, como bien decíamos. Esto es importante recordar que como se explicaba anteriormente, algunos van a recibir también radioterapia y esto influye también no solo en el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular como diabetes, dislipemia e hipertrigliceridemia en el largo plazo, sino también el daño vascular per se que puede tener, que todos sabemos la radioterapia puede tener. Y en el caso de la enfermedad de injerto contra el huésped, obviamente también puede provocar alteraciones vasculares por daño vascular, aterosclerosis acelerada y por lo tanto enfermedad vascular temprana y tardía. No es lo único, también los inhibidores de calcineurina generan hipertensión, por lo tanto aumentan los factores de riesgo y como vemos hasta también los elementos de ¿cómo se llama? Los fármacos de criopreservación de estas células madres también pueden tener algún impacto cardiovascular, favoreciendo el desarrollo de arritmias ventriculares, hipertensión, bradicardia y paro. Como vemos entonces en todos los estadios podemos tener algún impacto cardiovascular y yendo a lo que es la radioterapia corporal total, que como dijo Guillermina, por suerte cada vez se utiliza menos y obviamente la evolución de la radioterapia ha generado que los protocolos sean cada vez menos intensivos y por lo tanto el daño sea un poquito más controlado, pero lógicamente va a favorecer el desarrollo de un síndrome metabólico y factores de riesgo y enfermedad coronaria, en general esto más a largo plazo. Entonces yo cuando me propongo evaluar un paciente pretrasplante, me pregunto qué nos espera durante el trasplante, ¿no? Y nos pueden esperar un montón de vicisitudes en relación también con el impacto cardiovascular, como puede ser la hiperdinamia, la infusión de las células madres, que van a recibir quizás múltiples transfusiones, las alteraciones hidroelectrolíticas y la sobrecarga hídrica, que tienen mayor riesgo de infecciones, hasta sepsis o disfunción ventricular transitoria por sepsis también, recaída, rechazo de injerto contra el huésped, como dijimos, la enfermedad de injerto contra el huésped que favorece la aterosclerosis acelerada y también falla de otros órganos como falla renal y hepática, que, a ver, ¿me pasa? Ahí está, que no son infrecuentes porque como vemos la falla renal y hepática pueden llegar a un 20 o un 30% de los otros pacientes, lo cual obviamente favorece un terreno donde estas complicaciones pueden aumentar la mortalidad. Entonces son muchos de los estresores que van a actuar sobre el aparato cardiovascular de nuestro paciente. Por lo tanto, es importante tener presente que lo que debemos tener en mente es cuál es la reserva cardiovascular del paciente que se va a someter a un trasplante de médula ósea. Y así a corto plazo, por ahí para comprender más en agudo lo que debemos tener presente, son estos los efectos adversos. Como vemos, no son demasiado frecuentes. Los más frecuentes son las arritmias y la insuficiencia cardíaca, y que obviamente va a haber escenarios particulares donde sabemos que, por ejemplo, los pacientes que se trasplantan por mieloma múltiple tienen aún más riesgo de arritmia supraventricular, o aquellos que han recibido antraciclinas como tratamientos previo al trasplante tienen mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Yendo a lo que es la enfermedad coronaria, vemos que en realidad la isquemia, el infarto agudo de miocardio es bastante poco frecuente en el corto plazo, por suerte, en ambos escenarios, tanto en el autólogo como en el alogénico. Es más frecuente en el alogénico, como decíamos, como aclaraba Guillermina, y que en realidad también a largo plazo va aumentando la frecuencia de estas complicaciones por el impacto general y el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular en el seguimiento. Entonces, como vemos, las complicaciones cardiovasculares son múltiples y va a haber varios factores que van a influir en esto. Quizás lo más importantes para recordar son la edad,
las comorbilidades asociadas, como bien dijimos, el tipo de trasplante, porque autólogo y alogénico no tienen el mismo riesgo, por lo que implican también las consecuencias y la enfermedad de injerto corneal huésped también y los tratamientos de acondicionamiento. ¿Cuál es el tratamiento previo que recibió ese paciente antes del trasplante por su patología oncohematológica per se, que como vemos muchas de las drogas que se utilizan también tienen impacto sobre la enfermedad o pueden generar enfermedad vascular y síndromes coronarios en el tratamiento? Y luego, algo que no hablamos demasiado, que hay algunos pacientes que además van a someterse a más de un trasplante de médula ósea a lo largo de su vida y por lo tanto debemos ir considerando el aumento de los factores de riesgo cardiovascular que va a tener ese paciente a lo largo de toda su historia oncohematológica. Entonces, para ir entendiendo, enfermedad cardiovascular y patología oncohematológica comparten varios de los factores de riesgo, lo mismo que sucede con otras estirpes oncológicas, como ya lo venimos diciendo hace bastante tiempo, y los receptores de trasplante además frecuentemente presentan alto riesgo cardiovascular porque, como vimos, se trasplantan cada vez pacientes mayores y que asocian otras comorbilidades que lo categorizan en un riesgo mayor. Como vemos, la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes pretrasplantes es bastante elevada. Ahí hay unos porcentajes donde hablamos que la hipertensión puede llegar a un 45%, diabetes a un 12%, dislipemia a un 60%. Los porcentajes iniciales tienen que ver con los registros más antiguos y los de la derecha tienen que ver con los registros más modernos. Entonces, la presencia de hipertensión, obesidad, diabetes, dislipemia en estos pacientes ya sabemos, obviamente, que se asocian a mayor riesgo cardiovascular y por lo tanto mayor riesgo de eventos cardiovasculares tempranos y tardíos en el paciente post-trasplante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación de un paciente que va a ir a trasplante de médula ósea? Poder tratar de identificar aquellos de los pacientes que presentan mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Siempre optimizar el control de los factores de riesgo cardiovascular basados en las guías de práctica clínica que utilizamos en cardiología, porque no hay nada específico para ello en sí. Y obviamente facilitar un trasplante de médula ósea lo más seguro posible, acompañando también estas vicisitudes que se van a someter estos pacientes. Por lo tanto, es evaluar y optimizar la reserva cardiovascular de nuestro paciente desde antes de someterse al trasplante. Entonces, recordemos, los efectos cardiotóxicos de tratamientos previos son muy importantes, el tipo de trasplante, las complicaciones que van a estar relacionadas, asociadas a las comorbilidades preexistentes, si hay factores de riesgo cardiovasculares no controlados, hacerlo y prestar atención a antecedentes cardiovasculares previos, principalmente cardiopatías, enfermedad coronaria, valvulopatías moderadas a severas, y como dijimos, antecedentes de arritmia, sobre todo fibrilación auricular y arritmia ventricular, porque muchas de las drogas que se utilizarán lo favorecen. Este es un plano esquemático de los puntos que debemos tener presentes en la valoración de un paciente pretrasplante y cuáles son las principales complicaciones. Y como bien veníamos diciendo, los trasplantes alogénicos tienen mayor incidencia acumulada de eventos cardiovasculares después del trasplante en relación a un trasplante autólogo, lo cual tiene más que ver en general con la presencia de al menos 2 factores de riesgo cardiovascular y que además va a desarrollar mayores factores de riesgo cardiovascular en el seguimiento. Entonces, en nuestra evaluación es importante conocer estructuralmente el corazón. Esto lo hacemos habitualmente con ecografía, 2D, 3D, strain longitudinal y eventualmente resonancia cardíaca para aquellos que tienen mala ventana. Considerar la valoración de arritmias, no es que con un electrocardiograma, no es necesario obviamente hacer holters a todos, pero sí entender que las arritmias es un tema importante en el periodo peritrasplante y obviamente considerar la valoración de isquemia y enfermedad coronaria en estos pacientes según el riesgo cardiovascular en este caso y luego poner en juego cuál va a ser el tratamiento en ese caso frente a una optimización del tratamiento médico o en casos particulares considerar la revascularización.
Para valorar la mortalidad de los pacientes pretrasplante, como dijimos, estos son los scores más utilizados. Bien explicó Guillermina el score de comorbilidades de trasplante hematopoyético, que en realidad esto lo que evalúa es el riesgo desde el punto de vista de los diferentes sistemas orgánicos, incluye obviamente características cardiovasculares y según el riesgo predice la mortalidad, o sea, la sobrevida de ese paciente sin recaída, pero no es uno de los scores específicos para valorar complicaciones cardiovasculares post-trasplante. Y como vemos, esto lo traje acá a colación a la izquierda, que fue un registro que incluyó aproximadamente 1000 pacientes, eran pacientes entre el año 97 y 2003 y una edad media de 44 años. Y considera que la mortalidad de los pacientes a 2 años llega al 40% en aquellos de mayor riesgo, que son los que presentan 3 o más puntos. Ahora bien, existe ahora, a partir del año pasado, un score que permitió validar cuáles las complicaciones o el riesgo cardiovascular de eventos cardiovasculares post-trasplante, y esto nos da un poco más de información desde el punto de vista cardiovascular. Sumó información en ambos sentidos. Primero, porque es una cohorte mucho más moderna, se tomaron 2.400 pacientes entre el 2008 y el 2019. Ya vemos en este caso que la edad media de los pacientes subió 10 años, o sea, la edad media son de 55 años los pacientes trasplantados, y valoraron cuáles eran las variables que favorecían o generaban un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, considerando en este gráfico a la izquierda que el uso de antraciclinas previos, la enfermedad coronaria, el tipo de trasplante, la edad y la disfunción ventricular eran uno de los factores claramente más importantes y que incorporaban mayor riesgo de eventos cardiovasculares post-trasplante. Y hasta un 30% fueron grupos de alto riesgo, por lo que vemos entonces, indudablemente son pacientes de riesgo cardiovascular elevado. Este es Doctora Zareva, básicamente estamos en tiempo. Bueno, ahí le acelero. Esto es un poco para ver cuál era el perfil de riesgo cardiovascular. Como vemos, hay alta prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares. Este es el score donde se incorpora edad, raza, el tipo de trasplante, algunas comorbilidades, alteración de creatinina y triglicéridos, y aquellos pacientes que suman más de 5 puntos tienen una mortalidad a 5 años del 22%. Entonces, este score es la primera puntuación de riesgo que nos permite valorar eventos cardiovasculares por trasplante, lo cual nos ayudaría a detectar los pacientes de mayor riesgo y establecer monitoreo más estrecho o esta discusión con el hematólogo para valorar cuál va a ser el tratamiento específico de este paciente. Las guías europeas en relación a esto lo que plantea es que los pacientes de alto riesgo son aquellos que se someten a un trasplante halogénico, los que tienen enfermedad cardiovascular previa, factores de riesgo no controlados, antecedentes de cáncer en relación a tratamientos con antraciclina y radioterapia, aquellos que van a recibir acondicionamientos más agresivos y los que desarrollan enfermedad de injerto contra el huésped. Lo que plantean es que como valoración inicial y en pacientes seleccionados debería hacerse un test de ejercicio cardiopulmonar, que en realidad favorece la valoración a nivel orgánica de lo que implica estos pacientes, porque muchos tienen un desacondicionamiento físico, como dijimos, anemia, algunos otros factores de riesgo que condicionan la sintomatología de nuestro paciente sin ser solamente efectos secundarios a enfermedad cardiovascular. Pero entonces nos preguntamos si existe alguna contraindicación cardiovascular para los pacientes que irían a trasplante. Hoy por hoy se considera que en general lo que más influye es la función ventricular, y en este estudio se evaluó que aquellos pacientes que tenían fracción de eyección menor al 45% o enfermedad coronaria tenían mayor riesgo y deberían ser considerados como reaplicar un mejor tratamiento o quizás no ser elegidos para el trasplante, pero no hay contraindicaciones cardiovasculares absolutas en un paciente que se mantiene estable desde el punto de vista cardiovascular. Sí deberíamos nosotros intentar detectar aquellos que tienen enfermedad cardiovascular de alto riesgo con una baja reserva cardíaca
y aprovechar a hacer algún tratamiento cardiovascular más específico o discutir la revascularización y en conjunto con hematología valorar la necesidad del trasplante o alternativas de trasplantes menos agresivos, de tratamientos, perdón, menos agresivos. Valorar la enfermedad coronaria en pacientes de alto riesgo, entonces es un tema importante. La elección es difícil porque son pacientes que se presentan con anemia, trombocitopenia, insuficiencias renales, dolores. Entonces, elegir entre prueba funcional o prueba donde veamos anatomía a veces va a depender de cada uno de estos pacientes. Reconocemos que la tomografía coronaria podría ser uno de los estudios a utilizar en este tipo de pacientes, pero requiere condiciones como control de la frecuencia cardíaca y utilización de contraste que a veces son limitantes. La CCG es un estudio invasivo que uno intenta evitar en estos pacientes y por eso se ha hablado bastante sobre el score de calcio y existen algunos trabajos que han evaluado el score de calcio en pacientes con linfoma. En general son trabajos y registros pequeños que evalúan la incidencia del factor de calcio como factor de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares en el seguimiento, no previo al trasplante, pero sin duda hay una correlación, un valor, el score de calcio es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y es dosis dependiente según su puntuación. Sin embargo, necesitamos más estudios para evaluar su utilidad. Resumiendo, básicamente en nuestra valoración del paciente deberíamos incorporar la valoración funcional o descartar enfermedad coronaria en los pacientes de alto riesgo según sus comorbilidades y su historial para optimizar el tratamiento de estos pacientes. Y esto es para considerar que obviamente trombocitopenia y antiagregación debemos tener presentes cuáles son los valores de plaquetas mínimo necesarios para el tratamiento de cada uno de estos fármacos y para también avanzar intervencionismos como puede ser un cateterismo o una cirugía de revascularización. Entonces, básicamente hay muchos factores que involucran cardiotoxicidad en el proceso de trasplante. Ha aumentado la edad de los pacientes trasplantados y con ello la prevalencia de comorbilidad de factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular en este tipo de pacientes. Históricamente siempre se ha puesto mucho interés en la prevención de enfermedad cardiovascular a largo plazo, pero hay poco descrito en qué deberíamos hacer previo al trasplante. Entonces creo que el futuro es consensuar cuáles serían los protocolos de screening de enfermedad coronaria en esta población y evaluar qué utilidad nos pueden aportar los estudios no invasivos. Muchísimas gracias. Vamos a presentar al presidente actual de la SAC, el doctor Pablo Stubach, que se ha hecho un tiempo para poder estar con nosotros, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido, así que le agradecemos la presencia, doctor. Hola, María y a todos. La verdad que simplemente y breve aprendo muchísimo. La interacción entre especialidades es por donde pasa la medicina y es por donde pasa lo que hacemos para nuestros pacientes. Creo que estas miradas tan focalizadas han hecho mucho daño y la interacción probablemente es buenísimo. Me encanta ver tanta gente joven. Lo que se viene en la medicina, vengo de una reunión de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea. Estoy en la mitad del camino, hice una escala acá. Y la verdad que ver toda la gente joven que uno ve y la impronta que le dan las mujeres a esto, creo que estamos en presencia de que vamos a tener mejor medicina que la que teníamos los varones con nuestras soberbias. Así que nada más que felicitar y escuchar y aprender, no quiero que perder más tiempo y disculpen el problema, no se cortó internet acá en Europa se corta la internet, estoy justo en Roma y Vodafone no tenía señal ni de teléfono ni del hotel donde estoy. Hice un lío, vino Vodafone, vino el tipo del hotel, hicieron y bueno, está. Así que vamos para adelante. Bueno, muchas gracias, doctor, porque me quedé enamorada de usted después de esos comentarios de la mujer, porque yo soy la que habla en la oncología siempre de la mujer y la oncología, porque éramos muy poquititas. Así que, amor, pero por siempre con usted, con ese comentario. Yo digo siempre que yo soy producto del matriarcado. Mi abuela y mi mamá me criaron, así que no Bueno. tengo salida.
Bueno, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte, que vamos a tratar un tema totalmente diferente. Vamos a hablar de cáncer de colon y qué deberíamos considerar, qué decisiones tenemos que tomar ante la cardiotoxicidad que se presenta durante la adyuvancia. Yo comparto la dirección de esta mesa con la doctora Paola Reyes. Yo soy Florencia Perazo, soy oncóloga clínica de CEMIC, y la doctora Paola Reyes es cardiooncóloga, trabaja en el Sanatorio Juncal y también es ecocardiografista. Ambas dos somos parte del Consejo de Cardio-Oncología de la SAC con mucho orgullo. Entonces vamos a iniciar ahora con la nueva presentación del doctor Pablo Serviente, que está por ahí, en lo cual nos va a hablar del punto de vista del oncólogo ante este grupo de pacientes. Patricio. El doctor Serviente es jefe del Servicio de Oncología del Sanatorio Güemes y es expresidente del Consejo de Cardio-Oncología. O sea que no tengo nada más que decir con él, ya con eso es fantástico. Patricio, ¿querés comenzar con tu presentación? Gracias, Flor. Vamos a hablar del cáncer de colon y qué decisiones debemos tomar ante la cardiotoxicidad durante el tratamiento adyuvante. La mayor parte de los pacientes con cáncer de colon localizado van a ir a cirugías de intención curativa, pero un grupo de ellos van a recurrir, en algún momento van a tener una recaída local o a distancia. Entonces, buscamos con un tratamiento adyuvante, y tratamiento adyuvante es el tratamiento posterior al tratamiento locorregional con intención curativa, que busca disminuir riesgo de recaída. Esto es el paciente que la operaron, pacientes que ya no tienen enfermedad, y el tratamiento lo que va a buscar es disminuir riesgo, no tratar enfermedad. Esto para poner claro de qué vamos a hablar. Entonces, el tratamiento adyuvante postoperatorio busca erradicar la micrometástasis para reducir el riesgo de recurrencia y aumentar la chance de curación. Y el beneficio de este tratamiento complementario es variable en los distintos pacientes con enfermedad localizada y está bien establecido en los pacientes ganglios positivos. Pero en aquellos pacientes que no tienen compromiso ganglionar, el beneficio es controversial. En Argentina, el cáncer de colon, como para ponernos en situación, es el segundo en incidencia, tanto en hombres como en mujeres, como en la población global, con un 12% de los crímenes. A nivel mundial, es el cuarto en incidencia y el quinto en mortalidad. Antes estaba más alto en mortalidad, pero la verdad que los tratamientos han mejorado mucho los resultados y sobrevidas que estaban, la mediana sobrevida en los 80 estaba alrededor de los 6 meses y ahora está cercana a los 40 meses. Así que ha habido bastantes avances en. ¿Y cuál es el beneficio del tratamiento adyuvante? Decimos que el paciente operado le agregamos un tratamiento para disminuir riesgo de recaída. Muy bien, el beneficio vamos a tratar de discriminarlo un poquito. Estos son pacientes en estadio 3, es decir, ganglios positivos. Esta curva azul es la curva de los pacientes que no hicieron tratamiento. Entonces, estos pacientes solo hicieron cirugía y es la sobrevida que adquieren. La curva amarilla es la curva de los pacientes que hicieron fluoracilo y la verde los que hicieron fluoracilo oxaliplatino, es decir, que hicieron o monoterapia o terapia de combinación. Pero esto consiguieron llevar la curva de sobrevida bastante más alto. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que aún, a pesar de haber hecho el tratamiento complementario, no están curados y van a recaer igual. Entonces, este es el grupo de pacientes que están tratados con cirugía y no deberían necesitar de tratamiento. Estos son los curados con el tratamiento complementario de la cirugía. Y estos son los que, a pesar del tratamiento que hicimos, no conseguimos curarlos. Por lo tanto, estos son pacientes subtratados. Pacientes que, a pesar de lo que hicimos, no conseguimos reducir ni modificar el riesgo que tenían. Y estos son pacientes sobretratados, porque aún sin hacer nada, se hubiesen curado solamente con la cirugía. Entonces, es muy importante la selección de pacientes. Dicho de otra forma, y esto es considerando la población con enfermedad localizada, que ha habido 2 y 3, hay un 40% de pacientes que van a estar, que van a recaer cuando no hacen quimioterapia. 40% de los pacientes van a recaer. ¿Y qué beneficio obtenemos cuando hacemos quimioterapia adyuvante? Disminuir el riesgo de recaída a la mitad. Este 40%, aproximadamente un 20% de recaída. Esto significa que vamos a hacer un tratamiento con medicamentos potencialmente tóxicos para disminuir riesgos y sin garantías. Si bien disminuimos en grandes poblaciones la mitad de los pacientes que van a recaer, un paciente individual que yo le hago el tratamiento podría eventualmente recaer durante el tratamiento.
El beneficio es variable, decíamos estadio 2, estadio 3, y aún los pacientes de alto riesgo, que son los que tienen ganglios positivos, es variable si tienen entre 1 a 3 ganglios comprometidos o más de 3 ganglios. Y esto es pacientes que hacen fluoracilo versus pacientes que hacen oxaliplatino, como decíamos, monoterapia o la combinación. Cuando hay entre 1 y 3 ganglios, la diferencia de agregar oxaliplatino es escasa, mientras en los pacientes que tienen ganglios positivos más de 3, agregar oxaliplatino les suma beneficio. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer tratamiento adyuvante? Claramente, como venimos diciendo, a los pacientes que tienen alto riesgo, pero también a aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de toxicidad, porque la balanza riesgo-beneficio en estos pacientes, que lo voy a decir otra vez, que están sanos, es muy frágil. Estos pacientes no tienen enfermedad oncológica, tienen un antecedente y un riesgo, entonces la balanza entre el riesgo al que la vamos a exponer y el beneficio que vamos a obtener es un balance frágil. Entonces, en general indicamos a los pacientes que tienen un compromiso ganglionar, a los pacientes estadio 2, decíamos que es un poco más controversial, pero hay un subgrupo que tiene más riesgo, y son los que se presentan como obstrucción, con perforación, que tienen ganglios negativos, pero porque no estudiamos un número significativo de ganglios, que en general para cáncer de colon son 12, o porque hay compromiso de órganos vecinos. Estamos hablando de quimioterapia en adjuvancia, y en general en cardio-oncología, en cardio-oncología estamos habitualmente hablando del paciente que está en tratamiento más continuo, el paciente que tiene enfermedad avanzada. En este caso, ¿cuál es la diferencia? En el paciente que hacemos adjuvancia tratamos pacientes sanos, mientras que en el paciente que tiene enfermedad avanzada tratamos pacientes enfermos. En la adjuvancia vamos a tener un timing muy importante, que es comenzar el tratamiento entre las 4 y las 8 semanas de la cirugía. En la enfermedad avanzada el paciente está enfermo y necesitamos empezar a tratarlo lo antes posible. La adjuvancia es un tratamiento corto, que para cáncer de colon va entre 3 y 6 meses. En la enfermedad avanzada la duración es indeterminada, el paciente puede estar en tratamiento muchísimos meses. En adjuvancia el objetivo es evitar la recaída, mientras que en la enfermedad avanzada es controlar la enfermedad. En adjuvancia no podemos evaluar el beneficio de lo que estamos haciendo porque no hay tumor para medir, mientras que en la enfermedad avanzada vamos a buscar respuesta y es medible. ¿Cuándo vamos a empezar la adjuvancia? Hablábamos del timing. Bueno, sabemos que iniciar la quimioterapia más allá de 8 semanas de la cirugía disminuye la efectividad. Es detrimental si nos pasamos de 8 semanas. Sabemos que hacerlo antes de las 4 semanas o hacerlo entre las 5 y 8 semanas es similar. Y existe algún beneficio mínimo hasta comenzar el tratamiento entre 4 y 5 meses después de la cirugía. Un esquema SPOT, el Trial SPOT, que se presentó en 2024, que evaluaba a los pacientes que no usaban platino en aquellos que comenzaban tratamiento antes o después de las 6 semanas, vio que había una pérdida de un 5% de sobrevida libre de enfermedad a 5 años, empezando 6 semanas antes o después. Y acá tenemos las gráficas. Las curvas que están acá arriba, la curva azul y naranja, son los pacientes que empiezan tratamiento antes de las 4 semanas o entre las 5 y 8 semanas. Y vemos que son curvas similares. La verde y roja son los pacientes que empiezan entre las 9 y 12 semanas y entre las 13 y 16. Les va un poquito peor en sobrevida que los pacientes que empiezan antes de las 8, pero también es aceptable. La curva amarilla son los pacientes que empiezan después de las 17 semanas, y entonces vemos que esta curva se asemeja mucho a los pacientes que no hacen quimioterapia. Entonces, si bien hay un beneficio mínimo, la verdad es que estamos perdiendo, se va reduciendo el beneficio en el tiempo y se mantiene la toxicidad. ¿Por qué es importante esto del timing? Porque fíjense, el paciente se opera. Luego de la cirugía tiene su recuperación, eventuales complicaciones quirúrgicas, esperar el informe de anatomía patológica, demoran los turnos y finalmente, entre 2 a 4 semanas, si tenemos suerte, el paciente llega a la consulta de oncología. En la consulta de oncología vamos a evaluar el riesgo y todas estas cosas que comentábamos, el riesgo oncológico, vamos a decidir si requiere un tratamiento adyuvante o no, vamos a reestadificarlo si le faltan estudios, vamos a evaluar el riesgo y las comorbilidades, por esto que comentábamos, no tener un alto riesgo de toxicidad, y eventualmente vamos a pedir medicación. Pero ahora, si evaluamos que el paciente es de riesgo y requerimos la evaluación de cardiología,
vamos a derivar el paciente a cardio-oncología. Esto va a llevar tiempo, conseguir el turno, pedir los estudios que el cardio-oncólogo necesite, reevaluar al paciente en una segunda consulta y finalmente el paciente va a volver a la consulta de oncología. Con suerte, desde entonces, entre 2 y 4 semanas, empezaremos el tratamiento adyuvante. Es decir, que es muy probable que cuando un paciente tiene comorbilidades, factores de riesgo y tenemos que evaluarlo por cardio-oncología, el paciente empiece el tratamiento bastante más allá de las 8 semanas. Es deseable que no, pero es una posibilidad, así que es importante que tengamos esto presente. ¿Con qué tratamiento qué drogas vamos a utilizar en el tratamiento adyuvante? Estas son todas las drogas que tenemos para hacer en tumores de colon. Como ven, tenemos un menú bastante importante de drogas, pero a la hora de hacer tratamiento adyuvante, nos quedamos con 3. Todo el resto de las drogas que vimos recién no sirven en el tratamiento preventivo, no sirven en ausencia de enfermedad. Entonces, en adyuvancia tenemos opciones más limitadas que son 5-fluoracilo, capecitabina y oxaliplatina. 5-fluoracilo y capecitabina son fluoropirimidinas muy similares. La capecitabina es la forma oral del fluoracilo, se transforma en fluoracilo dentro de la célula tumoral. Es importante pensar que capecitabina es oral y el paciente la va a tomar en su casa. Y si tiene toxicidad, la toxicidad la va a hacer en su casa. Mientras que el fluoracilo es endovenoso y si tiene algún tipo de toxicidad, lo va a hacer en el centro asistencial y va a estar más a mano para cualquier urgencia que tengamos. Las toxicidades fundamentales del fluoracilo: mucositis, estomatitis y diarrea, náuseas y mielosupresión. Y la verdad es que la cardiotoxicidad es rara, pero cuando se produce, en general es por espasmo coronario y suele ser complicada. Así que tenemos que tenerla muy en cuenta. Oxaliplatina es una droga que en líneas generales no suele provocar cardiotoxicidad, pero como no la usamos sola y la usamos asociada a capecitabina o a fluoracilo, pareciera potenciar en algún punto la toxicidad que tiene el fármaco. El otro punto a tener en cuenta, decíamos que la duración es limitada, entre 3 y 6 meses, y la verdad es que la mayor parte de los pacientes, sobre todo los que dentro de ser ganglios positivos no tienen tanto riesgo porque tienen hasta 3 ganglios positivos, vamos a hacer 3 meses de tratamiento. ¿Por qué es importante la duración del tratamiento? ¿Un cardio-oncólogo qué le importa cuánto dura el tratamiento? Bueno, porque este paciente que lleva un mes y medio de tratamiento y hace un evento coronario y hay que estudiarlo y ver cuándo puede reiniciar un tratamiento, resulta que se le va a pasar el tiempo que tenía que hacer el tratamiento. Entonces, lo más probable es que un paciente que si tiene un evento coronario o un evento relacionado con cardiotoxicidad tenga bastante dificultad para reiniciar el tratamiento en la modalidad adyuvante. El oxaliplatino nos da un poco más de permiso porque sabemos que, aunque lo suspendamos, si consiguió hacer el 50% de la droga planeada, vamos a tener un beneficio importante. No deberíamos permitir que el paciente haga menos del 50% de lo que teníamos estipulado, porque ahí disminuye la efectividad. Y entonces, ¿cuál es la cardiotoxicidad de estas drogas? Capecitabina produce efectos adversos cardíacos, de acuerdo a las series, entre el 1 y el 18%, probablemente más cerca del 3-4%. Suelen presentarse entre los 3 a 6 días de iniciado el tratamiento. Esto es un paciente que está tomando pastillitas en su casa y por ahí hace un dolor de pecho en su domicilio a los 4 o 5 días de haber empezado el tratamiento. Y necesitamos que ese paciente concurra a un centro asistencial para hacer el diagnóstico. Pacientes con antecedentes cardiovasculares tienen un riesgo aumentado por 5. Por eso es importante en estos pacientes hacer la consulta con cardio-oncología antes de empezar el tratamiento. Lo más común es el vasoespasmo de las arterias coronarias y puede presentarse síndrome coronario agudo, arritmias y eventualmente muerte súbita. Hay algunos casos descritos de insuficiencia cardíaca aguda y el daño irreversible no es lo más frecuente. Estas son las manifestaciones más frecuentes: 45% es dolor de pecho sin cambios electrocardiográficos, 5% para dolor de pecho con cambios, 9% infarto del miocardio, 18% arritmias, y la sintomatología más frecuente es dolor precordial, palpitaciones, disnea, algunos pacientes que debutan con un infarto, y hemos tenido algunos pacientes que debutan con infarto, y una mortalidad que varía entre las series entre un 0 y 8%.
¿Y qué pasa con el fluoracilo? Como podemos ver, no es muy distinto fluoracilo de capecitabina. Si ven las curvas, la azul corresponde a fluoracilo, la roja a capecitabina, infarto tipo ST, infarto no tipo ST, angioraquina inestable con cambios electrocardiográficos o sin cambios electrocardiográficos. La verdad es que ambas drogas producen cuadros bastante parecidos. Y entonces, ¿qué decisiones tenemos que tomar ante la cardiotoxicidad durante el tratamiento adyuvante? Bueno, punto número 1, suspender el tratamiento. No podemos poner a pacientes sanos en riesgo, y si ya están en riesgo, debemos suspenderlos para tratar de mitigarlo. Tenemos que conseguir que sean evaluados por cardiología lo más rápido posible, y una vez resuelto y sabiendo cuál es la causa lo que ha generado la etiología del evento adverso, evaluar si el paciente puede reiniciar o no el tratamiento. Y ahí tenemos por un lado el problema de la corta duración de la adyuvancia y la fragilidad de la balanza riesgo-beneficio en estos pacientes sanos. Y le tenemos que agregar que el rechallenge con fluoracilo o capecitabine, luego de un evento cardiotóxico, tiene un riesgo de recurrencia que va entre el 80 y el 100%, y el riesgo de muerte es de un 18%. Entonces, como conclusiones, si debemos tomar decisiones por cardiotoxicidad durante la adyuvancia, en algún punto estamos llegando tarde y tenemos que ver si pudimos hacer una selección adecuada de los pacientes antes de empezar el tratamiento, evaluando básicamente el riesgo cardiovascular. Consultar por cardiología en los pacientes de alto riesgo, aunque eso implique que el tratamiento va a empezar más allá de las 8 semanas, porque un tratamiento adyuvante interrumpido difícilmente pueda retomarse. Y entonces, prevención es la clave.